Queridos hijos, quería en este día compartir unas palabras muy bonitas de un discípulo del Padre Pío, un discípulo sacerdote que era dirigido espiritual suyo y que lo preparó para la celebración de aquello que es la razón de ser del sacerdocio católico, del único sacerdocio instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y aquello para lo cual ha sido instituido el sacerdocio católico es el santo sacrificio de la misa. No es otra cosa, sino el santo sacrificio de la misa. Es lo más grande, lo más poderoso, lo más santo, lo más divino que poseemos los cristianos. El santo sacrificio de la misa, que se ofrece no solamente por el descanso de los difuntos, estamos ofreciendo la misa por el descanso de dos difuntos, sino que también por las intenciones, las necesidades de los vivos, de los que estamos en este mundo y que necesitamos los auxilios de Dios. Y este discípulo, el Padre Pío, el padre de Robert, cuenta cómo lo que más insistía el Padre Pío era que tenía que él tener presente que la Santa Misa iba en paralelo, para poder asomarse al gran misterio de la misa, de valor infinito, iba en paralelo con la pasión dolorosa de Jesucristo, su pasión, su muerte en la cruz, por la salvación de toda la raza humana, de toda la descendencia de Adán. Y cuenta el padre de Robert, se trataba de comprender y de darse cuenta, en primer lugar, de que el sacerdote en el altar es Jesucristo. Eso es lo primero. Desde ese momento Jesús, en su sacerdote, revive indefinidamente la pasión del Señor. Y esto es muy importante. Y no es un invento del Padre Pío, claro está. Es un dogma de la fe católica, definido por el Concilio de Trento contra la herejía protestante. El sacerdote, en razón del sacramento del orden, justamente cuando realiza en el altar las ceremonias de la Santa Misa, en ellas hace las veces de Jesucristo, es decir, va a ser instrumento de nuestro Señor. Y va a llegar a ser el momento de la consagración, el que es el momento más santo, más sagrado de la Santa Misa, la cumbre de la Santa Misa, va a prestarle a Jesús su misma lengua, su voz, sus manos, de tal manera de que Jesús pueda decir: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Es el cuerpo de Jesús, no del curita. Es la sangre de Jesús, no es la sangre del curita. Es Jesús quien dice estas divinas palabras, las mismas que dijo acabada la última cena, al instituir el santo sacrificio de la misa. Jesús las vuelve a decir por medio del sacerdote, que es su ministro, y que actúa in persona Christi, así se dice en el lenguaje del dogma de la fe católica. Desde la señal de la cruz, continúa el padre de Robert, desde la señal de la cruz inicial en la misa hasta el ofertorio, es necesario reunirse con Jesús en Getsemaní. Hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo ante esta marea negra del pecado del mundo. ¿Y qué es ese pecado del mundo? En primer lugar, el pecado original que cometió Adán y Eva. Y en segundo lugar, todos los otros pecados que han salido del corazón humano después del pecado original. Entonces, el sacerdote se asocia a Jesús en su agonía en Getsemaní, que es cuando Jesús, si se recuerdan ustedes del Evangelio, va a temblar incluso de temor ante lo que va a significar su muerte, y le va a salir sangre de todo su cuerpo. Y continúa el padre de Robert, hay que unirse a Jesús en su agonía, en el dolor de ver que la palabra del Padre que Él ha venido a traernos no sería recibida o sería
recibida muy mal por los hombres. ¿Cuánta gente hace oídos sordos a la fe verdadera, a la fe católica, a la palabra de Dios predicada por los misioneros? ¿Cuánta? Es inmensa la cantidad de gente. Y es un pecado muy grande rechazar la palabra de Dios, rechazar el amor de Jesús. Y desde esta óptica había que escuchar las lecturas de la misa como estando dirigidas personalmente a nosotros. Es a nosotros que nos habla la palabra de Dios cuando nos dice que hay que arrepentirse, que hay que hacer penitencia, que hay que enmendar los rumbos para poder, ¿no es cierto?, salvar nuestras almas y no seguir en el camino del pecado. ¿Si a quién le va a estar hablando Dios nuestro Señor? A nosotros, pues. Tenemos que escuchar eso como dirigido a nosotros. Y el padre de Robert nos dice que el padre Pío insistía, el ofertorio es el arresto. Cuando el sacerdote sube al altar a ofrecer en la patena la hostia santa y va a levantar el cáliz, ¿no es cierto? Dice él, es como el momento del arresto de Jesús, cuando lo tomaron preso después de Getsemaní, el grupete ese de hombres de los sumos sacerdotes. El prefacio nos dice que ha llegado la hora. Es el canto de alabanza y de agradecimiento que Jesús dirige al Padre, que le ha permitido llegar por fin a esta hora. ¿Cuántas veces en el Evangelio Jesús, nuestro Señor, dice que tal cosa o tal otra no la va a hacer todavía porque no ha llegado su hora? ¿Cuál es su hora? Su hora es la hora de su pasión, es la hora de su muerte, es la hora en que Él va a subir al Calvario, al madero de la cruz. Ahora ha llegado la hora, porque justamente el sacrificio de la cruz, el sacrificio del Calvario se renueva en nuestros altares justamente por Jesús a través de sus sacerdotes. Desde el comienzo del canon romano hasta la consagración, nos encontramos rápidamente con Jesús en la prisión, en su atroz flagelación, su coronación de espinas y su camino de la cruz por las callejuelas de Jerusalén, teniendo presente en el momento a todos los que están allí y a todos aquellos por los que pedimos especialmente. Es decir, toda esa primera parte del canon, que es la gran regla de la oración de la Iglesia sacerdotal para renovar el santo sacrificio, ahí se tiene presente todas las intenciones por las cuales en la Santa Misa se ofrece. La consagración nos da el cuerpo entregado ahora, la sangre derramada ahora. Es la renovación del sacrificio de la cruz. Si uno no va a misa a entretenerse, uno no va a misa a una obra de teatro, no. De nuevo se renueva el sacrificio del Calvario y con esa disposición espiritual hay que asociarse al santo sacrificio. Es místicamente la crucifixión del Señor, decía el Padre Pío. Por eso el Padre sufría atrozmente en ese momento de la misa. Atrozmente. Sí, el momento del mayor y terrible sufrimiento de Jesús nuestro Señor, cuando fue traspasado sus manos y sus pies con los clavos, siendo clavado al madero de la cruz. Y nos reunimos entonces, dice el padre de Robert, enseguida con Jesús en la cruz y ofrecemos desde este instante al Padre el sacrificio redentor. Y ese es el sentido entonces de las oraciones que vienen después de la palabra de la consagración, que el sacerdote ofrece el sacrificio que ha realizado en el momento de la doble consagración, que es el momento más solemne, es el momento en que místicamente se manifiesta separado el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Por un lado está la hostia santa, el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? El pan se ha convertido en la carne de Jesús, la sustancia del pan se convierte toda entera en la sustancia del cuerpo de Cristo y no queda nada de la sustancia del pan y está solamente la sustancia del cuerpo de Cristo. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el vino
A continuación, la segunda consagración, la segunda transubstanciación, esa es la palabra exacta, donde la sustancia del vino se convierte toda entera en la sustancia de la sangre de Jesús. Ya no queda nada de la sustancia del vino. De verdad que Jesús está en el altar, sacrificado por nosotros, separado del cuerpo de su sangre. Es decir, como dice el libro del Apocalipsis, está como muerto. Está el Cordero Inmaculado como degollado. Alguien degollado está muerto, ¿no es cierto? Entonces, está representada su muerte. Está representada y se renueva su muerte, porque se vuelve a manifestarse bajo los signos sacramentales ante los ojos del pueblo cristiano, ante el pueblo todo de Dios, se renueva el sacrificio de la cruz. Y continúa el padre de Robert acerca de lo que le enseñaba el padre Pío, que es tan impactante que les recomiendo vean la película del padre Pío. Véanla, para que vean un sacerdote santo. Es un ejemplo de sacerdote fiel a nuestro Señor. Y por eso mismo también recen por todos los curitas, por todos los sacerdotes, para que sean santos. Y dice el padre de Robert, al decir por él, con él y en él, corresponde al grito de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde ese momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre, le decía al padre Pío. Los hombres en adelante ya no están separados de Dios y se vuelven a encontrar unidos. Es decir, se derraman sobre el mundo todas las gracias para que todo el mundo se pueda arrepentir. Para que el mundo deje de estar, el mundo pecador, el mundo de los hombres ajenos a Dios, deje de estar apartado de Dios. Tienen la gracia para arrepentirse, para enmendarse. Es cosa que vayan a confesarse y a ordenar sus vidas y a comenzar una vida nueva. Porque Jesús ha renovado su sacrificio por la salvación del mundo. Los hombres, entonces, por eso pueden decir, los hombres cristianos, ¿no es cierto?, van a decir entonces el Padre Nuestro. Que en la Santa Misa, cuando se dice solemnemente, ¿no es cierto?, el sacerdote lo canta. Es la gran oración del cristiano. Pero como se ha renovado el sacrificio de la cruz, está la disposición espiritual de que nuestro Señor se ha vuelto a inmolar por nosotros. Podemos decir entonces, podemos recurrir entonces con confianza a nuestro Señor diciéndole: Padre nuestro. Tenemos en la sangre de Jesús los méritos para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, si nos arrepentimos, si nos unimos a Él y hacemos una buena confesión. Y dice el Padre Pío, en la fracción de la hostia santa va a simbolizar la muerte de Jesús, su muerte, su sepultura. Y la intinción al instante en el que el Padre, habiendo quebrado la hostia, símbolo de la muerte, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de la preciosa sangre, va a marcar, al momento de unirse la partícula con la sangre de Jesús, va a significar su resurrección, puesto que el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo y es a Cristo vivo a quien vamos a recibir en la Santa Comunión. Y por último, terminaba diciendo el padre Robert, la bendición del sacerdote marca a los fieles con la cruz como signo distintivo y a la vez como escudo protector contra las astucias del maligno, de Satanás. ¿Por qué creen ustedes, entre otras cosas, que el diablo nos logra meter tantas trampas, tantas dificultades para ir a la Santa Misa? Y tanta gente que le hace caso, flojeando, desordenándose los horarios, y no, ya no me resultó ir a misa. Pero si era lo que quería el diablo, pues, oiga. Era lo que quería el diablo, para que usted no recibiera la bendición y quedara protegido de sus acechanzas, de sus engaños. Y termina diciendo el padre de Robert,
Se comprenderá que después de haber oído al Padre Pío tal explicación de la Santa Misa, sabiendo bien que él vivía dolorosamente esto, me haya pedido seguirle por este camino, lo que hago cada día y con cuánta alegría. Como la Virgen dolorosa al pie de la cruz, únase usted también a la misa, sin palabras, sin pretender comprender el misterio, sino adorando y amando de corazón, expiando los crímenes del mundo, pidiendo la salvación de las almas, la conversión de los pecadores para evitar su condenación y por las benditas almas del purgatorio. El valor de la misa, hijos, es infinito. Es el valor de la sangre de Jesús, que es infinito. Es el precio de nuestro rescate, como dice el apóstol San Pedro. Entonces, meditemos en esto, meditemos en esto. Qué grande es la Santa Misa. Qué profundo lo que decía el Padre Pío. Así vivían la Santa Misa nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y se perdió esta claridad, esta vivencia de la misa así. ¿Y qué ocurrió? La gente dejó de ir a misa. Querían una misa entretenida, una misa que fuera cualquier cosa menos una misa. No, pues sí, esto no es un salón de juegos, la iglesia, es un lugar sagrado, un lugar de respeto, un lugar de oración, un lugar donde aprendemos a amar a Dios. Y aprendemos a amar a Dios viendo a su Hijo, viendo a Dios hecho hombre, muriendo por nosotros en la cruz, viendo a la Virgen Santa al pie de la cruz, unida al sacrificio de su divino Hijo. Por eso pidamos a la Virgen Dolorosa, pidamos al Padre Pío, pidamos a todos los santos sacerdotes del cielo, que amemos a la Santa Misa, que nunca faltemos el domingo, los días de precepto a la Santa Misa, y que no dejemos de encomendar a nuestros difuntos cada vez en nuestras plegarias. Ave María Purísima.